Seguimos en Miami, todavía no les llevamos a otro destino, pero bueno, como les repito, están viajando gratis, no se quejen. Seguimos en Miami, no está nada mal, años 2000, aquellos años casi de corrupción en Miami, una Miami efervescente. Y justo te acabas de encontrar otro ángel, como le dices tú, que te ofrece una posibilidad de negocio, vamos a decir así. Sí. Y además estás con tu hija, que es también la que te va a ayudar en esta nueva etapa y en este nuevo negocio. Claro. La cuestión es que llego ese día con este chico, que ya ni me acuerdo su nombre, y me ofrece la oportunidad de poner un lavadero, y él me dice que no quiere nada. Quería dar un servicio de lavado de coches en su estación de servicio, y me ofrece la aspiradora y todo lo que es el equipo de agua, compresores y todo eso. Yo lo único que tenía que comprar era todo lo que era de limpieza, productos de limpieza, cepillo, esponjas, trapos y ese tipo de cosas. Y digo, bueno, genial, valía $10 cada lavado. $10, y yo lo único que tenía que pagarle era la luz que gastaba, que cada mes él me diría lo que se había gastado de luz extra y yo se lo pagaba. Y pues nada, empiezo a lavar coches. Costó bastante levantarlo, empezamos, igual lavábamos 3, lavábamos 4. Llega Sabrina, como les dije, trabaja conmigo con 37, 40 grados. Era terrible el calor que hacía lavando coches. Pero bueno, lavábamos desde la mañana, abríamos a la mañana hasta la noche prácticamente. Hasta que otra vez llegamos al momento que digo, bueno, esto hay que poner una meta. Y la meta que teníamos cuando lavábamos coches era por lo menos lavar 10, que eran los $100, que yo los tenía más o menos estipulados como para poder vivir más o menos bien y ahorrar, que era la idea. Yo seguía todavía con la idea de ahorrar dinero. Y bueno, no lo voy a hacer demasiado largo esto. Estuvimos bastante tiempo hasta que se dio el momento de montar algo. Yo venía estudiando el mercado, y una de las cosas que dejaba más dinero en Miami eran los salones de belleza. Salones de belleza, masajes, todo eso, uñas en aquella época. La estética. Todo lo que era estética. El mundo de la dejaba estética. mucho dinero, mucho dinero. Y entonces había ahorrado, había juntado dinero. Encuentro un local y empiezo a montar todo con cosas usadas. Voy a comprar en lo que le llaman allá los flea market. Compro sillones, compro espejos, y con un trabajo tremendo la armo. Y en ese interín le dejo lo que era el lavadero de coches a Carlos, porque para no cerrarlo y no dejar al tío de la estación de servicio colgado, se lo dejo a Carlos. Y le digo, mirá, aquí tenés que lavar coches. Ya está todo montado. Está todo montado, tenés la clientela. Lo único que tenés que hacer es pagarle cada mes lo que gasten, los gastos de agua y de luz. Nada más. Lo demás es todo para vos, él no quiere nada. ¡Ah, qué bueno, muchas gracias, no sé qué! Total, la cuestión es que empezó a trabajar ahí, y había pasado tiempo. Ahora esto es un intermedio antes que siga contando lo de la estética. Y llega un momento que le cuento, me encuentro con el dueño de la estación de servicio, y me dice, buen amigo, me dejaste. Y le digo, ¿qué pasa? No está más. Porque yo ya me había mudado de lugar y tampoco cargaba gasolina y cargaba en otro lado. Así que no lo había visto. Y dice, nunca me pagó. Jamás me pagó. Así que tuve que echarlo. O nunca me pagó. O sea que esa persona, creo que después pasaron muchos años. Yo inclusive me había ido de Miami, y mi hija, Jimena, que vive allá todavía, le pregunté por él y también andaba vagueando así todo el día. Nunca hizo nada. Un tío, bueno, una pena. Si le estoy agradecido en una sola cosa, es que me salvó aquella oportunidad cuando llegué con esa tormenta
y mal que mal me abrió la puerta de su casa y bueno, pude salir adelante a lo mejor gracias a eso, pero luego todo lo demás tuvo un comportamiento fatal, fatal, pero bueno, que Dios lo ayude si todavía está por ahí, ¿no? Y bueno, entonces, nada, monto todo, monto completamente, pongo un aviso, tomo gente a trabajar y empieza a funcionar. Y tengo primero esa persona Liliana, que Dios la tenga en la gloria, no está muerta, pobrecita, no, espero que no, pero fue una persona maravillosa, era el alma del lugar. Me dice, mira, mi hermana es manicura, necesita traerla para acá. Y así la hermana, y después vino otro, y al final eran 4 personas trabajando. Yo si te digo cómo levanté eso, un sacrificio tremendo. Resulta que en Miami, o no sé si en otros estados también, en las puertas de los supermercados hay periódicos gratuitos, ¿no? Que los ponen, que no son los prospectos, digamos, del supermercado, son periódicos locales. Sí, de aquellos que yo creo que ahora ya no existen, pero de aquellos que daban como información general del lugar. Del lugar. Y entonces había una cantidad de periódicos que ponían todas las mañanas, venían y los dejaban en la puerta, en una canastita en la puerta de los supermercados. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me había hecho flyers, me había hecho volantes, y cogía cada periódico le metía un volante. Y me recorría todos los supermercados, eso era muy temprano a la mañana, antes que abra el supermercado y empiece a llegar la gente. Y eso empezó a traerme gente, y tal es así que era una cantidad de trabajo tremendo lo que teníamos, ¿no? Era brutal. Y en uno de esos días así, me aparece alguien como siempre se me aparece en la vida alguna persona. Faltó que se te apareciera la Virgen, porque si te aparecen ya. Yo no sé, por eso te digo que Dios es mi amigo y siempre me ayudó en todo, ¿no? Y aparece una persona que me dice que trabaja en televisión en el canal 41, que tiene un programa ahí que se llamaba Área Latina y era un programa digamos, para la comunidad hispana en Miami. Y, qué bueno, ¿no? Y no sé qué, y empezó a traer gente del canal a atenderse, su hijo que era cantante, y empecé a atender gente de ese canal, y un día también me propone ir al canal, mi vena artística nunca la había dejado de lado, me propone ir a participar del programa. ¿Y cuál era mi participación en el programa? Era contar chistes. Entonces llegó un momento que contaba chistes y entonces el truco era que a ninguno le gustaba, todo el mundo hacía no, los chistes eran buenos, pero a propósito como que no le gustaba, y por ahí alguno por el fondo salía y aplaudía y no sé cuánto. Entonces, bueno, ese era el gag. La dinámica, sí. La dinámica que hacíamos en el programa. Y empiezo a conocer mucha gente, mucha gente del ambiente artístico, y en un momento determinado empiezan a llegar gente que empecé a hacer amistad después con ellos, ¿no? Por ejemplo, llega Miguel del Cel, del trío Midachi de Argentina, llega Guillermo Novellis de La Mosca, que viene con La Mosca a actuar a Estados Unidos. Compartimos un asado con Guillermo, hice una amistad con él, lo mismo con Miguel, y así con María Marta Serra Lima, que vivía muy cerquita de mi casa. He cenado varias veces con María Marta. Bueno, eso empezó, ya te digo, eso era tremendo. Los mellizos, para eso, y esta parte sí que es importante, porque lo que viene después ya es por esto. Está vinculado. Está vinculado. Los mellizos, que ya tenían 16 años por ahí,
vivían con su mamá en Argentina. Y ellos venían a visitarme a Miami. Yo les mandaba el pasaje y ellos, pum, venían. Ya en ese momento estaba Cintia viviendo también en Miami, y Sabrina, que ya estaba, y Jimena, que viene, que fue la última que llegó, y que fue la única que se quedó luego, ¿no? Todo lo demás nos fuimos. Y los mellizos venían continuamente a visitarme, y en un momento cambia el gobierno de Argentina. Vos fijate la influencia que tienen esos cambios brutales en Argentina, cómo influye para otras cosas, no solo en lo económico. Se rompe con el nuevo gobierno, que era de la Rúa, se rompe el pacto que había entre Estados Unidos y Argentina para poder entrar gratis, sin visa. Sin visa, sí. ¿No? Se rompe el pacto y ahora te piden visa. Yo para ese momento tenía un coche Sport, un velero, vivía en una casa con muelle privado, tenía una vida espectacular. Y los mellizos van a venir a visitarme, les mando el pasaje y tienen que ir a pedir la visa porque ya no podían entrar sin visa. Y cuando van a pedir la visa, se la niegan, le dicen que no. Y ellos aluden que ya habían estado y que era verdad, claro, habían venido era de anteriormente. vacaciones, que iban y que volvían. Pues se la negaron porque decían que estaban en una edad que a lo mejor se podían quedar a vivir en los Estados Unidos. Total, recurren la visa, la piden de vuelta, se la vuelven a negar y yo me agarré una bronca brutal, una rabia tremenda, y eso me hizo abandonar prácticamente todo. Y esa es otra parte de la historia muy importante, porque vendo todo y me voy de Miami, y en el próximo capítulo les cuento dónde me fui, qué pasó con el dinero de la venta de todo, qué pasó con mi familia, dónde quedó cada uno. Y porque ahí además ese negocio no es solo un negocio que económicamente te hace florecer, primero porque tú nunca habías estado vinculado al mundo de la estética. Claro. Te metes en un negocio porque es lucrativo. Sí, lucrativo, totalmente. Pero te involucras en él, que creo que, que a gente que vaya a crear un negocio que a lo mejor nunca ha estado en uno, debe de entender que es importante aprender de qué va el negocio. Totalmente. Y a ti te pasó eso, tuviste que aprender. Totalmente. Y te tuvieron que enseñar lo que iba para entender los números después. Había masajes, había manos, había terapias, algunas terapias también alternativas, y había que aprender de todo. Tenías que estar involucrado en todo lo que se movía dentro del negocio, porque dicen el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Ese es un viejo dicho y es verdad. Total, para redondear esto y... Solo un inciso. Lo que quiero decir es, para gente que a lo mejor está pensando en emprender, que no es solo que se ponga dinero en algo. Evidentemente. O que tengas profesionales en algo, sino que es importante a veces aprender, como puede ser aprender un corte, un tinte o lo que sea, porque eso te hace entender los números. Totalmente. De lo que vas a mover. Mira, Luis me dijo una vez, y siempre recaigo en Luis, ¿no? Porque él siempre tenía algo para todo. Y él decía, hay dos maneras de perder en un negocio, no hay más. No, solo dos. ¿Sabes cuáles son? Me dijo, no. Dice, falta de conocimiento. Exacto. O falta de capital. Exacto. No hay más. O falta de capital o falta de conocimiento. Son los dos únicos motivos por los cuales un negocio fracasa. Tú a eso le puedes agregar lo que sea. No porque el gobierno, sí, pero si tenías dinero para aguantar, lo soportaba. No porque vino una tormenta y se llevó todo, si tenías dinero lo aguantabas. Ah, porque me robaban los empleados, falta de conocimiento. Claro. O una propaganda mal hecha, un marketing mal hecho, falta de conocimiento. O sea, son las dos cosas por las cuales, y esto te lo digo si estás aprendiendo, son las dos que vas a necesitar. Conocimiento y dinero. Con esas dos cosas ya está. La próxima va a ser interesante porque ya verás dónde me voy. Así que suscríbete al canal, dale like, compartilo por favor con más personas, que es muy importante para mí, me ayuda para continuar.
en esta serie y en muchas otras cosas que vamos a seguir trayendo al canal. Los quiero, nos vemos en la próxima y a disfrutar de la vida. Chao.